Un paquete que contiene un robot cae del cielo. Este termina en una isla inhóspita y gris, específicamente en la orilla de una playa nublada, rodeado de pequeñas nutrias que lo observan con curiosidad, pero accidentalmente lo activan. Al encenderse, el robot inicia su protocolo de presentación, explicando que pertenece a una empresa llamada Universal Dynamics, que su nombre es Rosum y que está diseñada para cumplir con cualquier tarea que se le asigne. Por cómo ha sido programada, Ross asume que alguien la compró y que esta isla es simplemente la dirección de entrega. Para cumplir con su misión, Ross se pone a explorar la isla, un lugar habitado por animales salvajes a los que intenta ayudar. Sin embargo, sus esfuerzos no hacen más que asustarlos, ya que está diseñada para realizar tareas humanas como diseñar jardines, comprar víveres o procesar pagos, habilidades que estos animales jamás necesitarán. Y por lo tanto, en lugar de ayudar, Ross solo causa problemas, lo que le gana el odio de los animales de la isla. Con el fin de cumplir la tarea para la cual fue programada, Ross pasa días reprogramándose para aprender y hablar el lenguaje de los animales. Después de aprenderlo, Ross hace un segundo intento por explicarles a los animales que está diseñada para cumplir con cualquier tarea, pero las criaturas del bosque la golpean y huyen de ella, diciendo que es un monstruo. Con estos tratos, Ross llega a la conclusión de que nadie la compró en línea y seguramente se han equivocado con el lugar de envío. Por esto sube hasta una montaña donde activa un transmisor con el que la empresa que la creó podrá encontrarla y recogerla. Pero cuando está por despegar, un rayo la impacta, dejándola en el suelo. Un grupo de mapaches no desaprovecha esta oportunidad e intentan robar las piezas del robot. Ross comienza a forcejear e intenta huir cruzando el bosque, pero en lugar de alejarse del peligro, termina en la cueva de un oso, quien también la ataca, haciéndola rodar por un acantilado, dejándola casi muerta. Una vez que el peligro pasa, Ross se da cuenta de que ha derribado un árbol mientras caía, y por este accidente le ha quitado la vida a un ave. Y no solo al ave, sino que también a sus crías, debido a que encuentra algunos huevos rotos. Afortunadamente, dentro de esta tragedia, un huevo que contiene un polluelo sobrevive, y por curiosidad, Ross decide quedárselo. A la mañana siguiente, un zorro roba el huevo y Ross corre tras él para recuperarlo. La persecución termina con Ross recuperando el huevo y el zorro lastimado, ya que aterrizó sobre las espinas de un puercoespín. Pero en lugar de dejarlo ahí lastimado y con las espinas enterradas, Ross ayuda al zorro quitándole las espinas. Unas horas después, el huevo eclosiona y de él nace un pequeño ganso, quien al ver a Ross la adopta como si fuera su madre. El ave pega su cabeza con la de Ross, lo que provoca que ella se ilumine, como si algo diferente o mágico estuviera sucediendo. Pero antes de que algo más pase, Ross deja al ganso en el suelo, declara que ha terminado su tarea y se coloca un transmisor para poder ser encontrada y volver a la fábrica. El problema es que la señal es demasiado débil, así que busca un terreno más elevado. El pequeño ganso ahora cree que Ross es su madre, así que la sigue a todos lados. Una vez que el receptor de Ross le indica que ha encontrado un terreno con buena señal para regresar a la fábrica, el robot se prepara para despegar. Pero el pequeño ganso rompe el receptor, cancelando la misión. Momentos después, Ross se encuentra con una mamá zarigüeya y sus hijos. La mamá le explica a Ross que ahora ese ganso cree que es su madre. Ross declara que no tiene la programación para ser madre, a lo que la mamá zarigüeya responde: nadie la tiene, así que improvisamos. Ross dice que como no tiene tareas asignadas, su siguiente misión es regresar a la fábrica, pero la mamá zarigüeya le ordena a Ross que su nueva tarea es cuidar del ganso, y en respuesta el cuerpo de Ross vibra y se llena de colores. Declara que siempre cumple con sus tareas y ahora, siguiendo la instrucción, será a cargo del ganso. Hasta ese momento, Ross estaba a punto de irse. Había activado su localizador y estaba preparada para regresar a la fábrica. Pero la nueva tarea de cuidar al pequeño ganso le acaba de dar motivos o un propósito para quedarse. Literalmente, el pequeño e indefenso animal se acaba de convertir en el sentido de la existencia de Ross. De la existencia en la isla, sí, pero existencia al fin y al cabo. Esta película en su mayoría se siente como una especie de alegoría al vínculo de una madre y su hijo. Y aunque no se trate de humanos, la idea de redefinir tu sentido cuando un hijo nace es algo que se ve muchas veces en la vida real. Muchas personas encuentran un propósito gigante a través de la maternidad o la paternidad. Para muchos, sus hijos se convierten en la razón principal por la que se levantan cada día, enfrentan adversidades y luchan por ser mejores. Como Ross, estas personas no siempre comienzan el camino con una comprensión completa de lo que implica, pero en el proceso pueden descubrir una nueva dimensión de significado en sus vidas. Es importante destacar que Ross no comienza esta tarea por elección propia. Alguien más, en este caso la zarigüeya, se la asignó. Como robot programado para cumplir cualquier tarea que le ordenen, Ross aceptó esta misión, pero lo hizo desde un lugar de obligación, no tanto de voluntad. Así que si tomamos en cuenta la programación de Ross, podríamos deducir que cuando esta tarea sea cumplida, el lazo y responsabilidad que Ross siente hacia este ganso terminará, o bueno, a menos que algo mágico suceda.
cosa que estamos por ver. Ross no tiene idea de cómo cuidar a esta criatura, así que la zarigüeya le explica que el ganso necesita aprender a comer, nadar y volar antes de que llegue el otoño. De lo contrario, morirá cuando el frío invierno azote la isla. Ross intenta enseñar estas tareas, pero no tiene éxito. Mientras tanto, el zorro que intentó robar el huevo hace unos momentos observa desde el bosque y se le ocurre una idea. Llega hasta donde está Ross y se presenta como Fink, un depredador local y experto en gansos. No tarda mucho en darse cuenta de que el robot parece ingenuo, así que intenta aprovecharse. Ross le pregunta por qué intentó comerse al ganso, a lo que Fink responde que simplemente es porque es un zorro y los zorros hacen cosas de zorros. Está en su naturaleza. El robot entiende esto como una especie de programación, pero en esencia ambos están haciendo referencia a lo mismo. La película se centra profundamente en el concepto de la programación inicial. En el caso de Ross, esta programación está diseñada para servir y cumplir con las tareas que se le asignen, siguiendo un propósito claro y predefinido. Pero en el caso de los animales, esta programación inicial se traduce en sus instintos básicos de supervivencia, que muchas veces resultan ser egoístas y brutales. La historia transcurre en una isla aislada y salvaje. Aquí la naturaleza se presenta en su estado más crudo y despiadado. Este salvajismo se refuerza visualmente a lo largo de las escenas. Momentos como cuando los mapaches comienzan a desmantelar a Ross para usar sus piezas, cuando el oso casi acaba con Ross o cuando una bestia devora a uno de los hijos de la zarigüeya, nos muestran de forma explícita lo dura y cruel que es la vida en este entorno. En esta isla donde no hay más que sobrevivir día a día, la programación o los instintos básicos de los animales se enfocan exclusivamente en garantizar su propia supervivencia. Y esto en muchas ocasiones implica actuar de manera egoísta, aprovechándose de otros para satisfacer necesidades inmediatas, sin considerar el impacto que esto puede llegar a tener en los demás. Aunque la película nos muestra esto a través de los animales, sabemos que esto también puede aplicar en el plano humano. Los seres humanos también compartimos instintos básicos de supervivencia. En situaciones extremas o contextos adversos, estos instintos pueden llevarnos a actuar de forma egoísta, priorizando nuestra seguridad y bienestar a costa de los demás. En ese sentido, no somos muy distintos a cualquier otro animal, pero quizás algo que es muy humano es nuestra capacidad para trascender esos instintos, cosa que estamos por ver. Fink le pregunta por qué lo ayudó y Ross responde que es porque está en su programación de robot. Busca tareas y se asegura de que se cubran todas las necesidades esenciales. Entendiendo esto, Fink comienza a aprovecharse del robot para satisfacer sus propias necesidades. Haciéndole creer que lo ayudará con la tarea de cuidar al ganso, se aprovecha de Ross para conseguir miel, hacer que le cocine e incluso la usa para construir una casa en la que los tres puedan habitar. Al caer la noche, Fink finalmente le enseña a Ross cómo alimentar al pequeño ganso, completando así la primera tarea. Pero antes de dormir, el zorro y el robot tienen una conversación bastante interesante. Ross le revela que tiene dañada su fuente de poder y que necesita reemplazar su transmisor. El zorro le dice que no se preocupe, que cuando encuentren otro robot lo asesinarán y le quitarán el transmisor. Ross le explica que sus protocolos le impiden hacer daño de manera deliberada a otros, pero Fink le aconseja que entienda cómo funcionan las cosas en esta isla. Le dice que tanto él como el oso y el resto de las criaturas vivientes existen con el único propósito de tratar de sobrevivir y que la amabilidad no es una habilidad útil para sobrevivir. El zorro también le revela al robot que ese ganso que ha adoptado es, en realidad, el más débil de su camada. Posteriormente, le dice que podría comérselo para no alargar su sufrimiento, ya que de todas formas morirá. Una idea que, obviamente, Ross rechaza, ya que la tarea para la que ahora está programada es cuidarlo. No les había comentado, pero el ganso nació con una mutación genética que lo vuelve distinto, más pequeño, más torpe y más débil. A los pocos días, el zorro le sugiere a Ross ponerle un nombre al ganso, y esta decide llamarlo Brillo. Entra tanto en la tarea de cuidarlo que hasta le construye una pequeña cama de ramas. Antes de dormir, Fink le cuenta un cuento de cuna al pequeño Brillo. Este habla de cómo Ross es una madre que ama mucho a Brillo. Ross, como apenas entiende para qué sirve un cuento, constantemente mete la pata y declara que ella lo está cuidando por obligación. Pero Fink, afortunadamente, es muy bueno en esto y le cuenta al pequeño ganso que su madre es tierna, lo ama y siempre lo va a proteger. Esta gran ayuda de Fink da resultados, ya que el cuento hace sentir tranquilo a Brillo, quien termina durmiéndose. Ross queda impresionada por el trabajo de Fink. Aquí estamos viendo a tres criaturas de especies diferentes formar una especie de familia. Al principio podríamos pensar que a eso no se le puede llamar familia, ya que ninguno comparte rasgos físicos o parentesco. No son de la misma especie ni comparten lazos sanguíneos. Pero recordemos que una familia no se define por su forma, sino por su núcleo. Quiero dejar esto bien claro porque sé que hay algunas personas viendo esto que en algún momento de su vida se han sentido tristes o excluidas por haber crecido en estructuras familiares consideradas fuera de lo normal. O aún peor, pueden sentir que no tienen una familia de verdad. Pero permíteme decirte
que hay muchos tipos de familias. Hay familias formadas por un solo padre o madre, por abuelos, tíos, hermanos mayores, padres adoptivos o incluso familias a las que eliges como amigos cercanos. Todas estas son familias con diferentes formas, pero con el mismo núcleo: el amor, el apoyo incondicional y la preocupación genuina por el bienestar de sus miembros. Mientras tengan ese núcleo, para mí, puedes llamar a ese grupo una verdadera familia. Y si aún tienes dudas, cuestiona lo siguiente: ¿qué considerarías más una familia? ¿Un grupo de personas unidas por lazos de sangre que no te apoyan, que te juzgan, que te excluyen o que son negligentes contigo? ¿O un grupo de personas que, aunque no comparten tu ADN, te aceptan, se preocupan por ti, celebran tus éxitos y te brindan un amor sincero? La respuesta parece clara. Lo que hace una familia no es el parentesco biológico, sino los actos de amor, cuidado y el sentido de pertenencia. El tiempo pasa y unos meses después vemos que Brillo se ha convertido en un ganso joven, pero no en un ganso normal, debido a que su personalidad está completamente moldeada por los rasgos de Ross. Dice cosas analíticas como ella, emite sonidos propios de una máquina y debido a todo esto no tiene amigos. De hecho, sigue sin aprender a nadar o a volar, aunque continúan intentándolo. También es en este punto que nos damos cuenta de que Brillo es un ganso rechazado por el resto de los de su misma especie. Esto lo podríamos ver en la forma en la que lo tratan los otros gansos jóvenes, con desdén y desprecio. Critican sus malformaciones, le dicen que fue criado por un monstruo y lo hunden cruelmente en el agua. Por esta razón, Ross acude a su rescate, asustando al resto de los gansos. En ese momento, un gran pez intenta devorar a Brillo, arrastrándolo por el lago. Afortunadamente, Ross logra ponerlo a salvo, aunque con un precio de por medio. Ross pierde parte de una de sus piernas. Pero cuando parecía que el peligro había pasado, Brillo enfrenta un golpe emocional aún más duro. El resto de los gansos le revelan que esa cosa a la que llama madre no es realmente su madre. Y de hecho, fue la culpable de que sus verdaderos padres murieran. Ya en casa, Brillo cuestiona a Ross y esta no tiene más remedio que decirle la verdad. Flink intenta intervenir para tranquilizar a Brillo y hacerle entender que fue un accidente. Pero lejos de tranquilizarse, Brillo se altera. Le dice a Ross que ella no es su verdadera familia y la hace sentir mal por haber asesinado a su familia de sangre. Además, la culpa por no poder aprender a nadar y a volar como los otros gansos. Y cierra la discusión diciéndole: tú no eres mi mamá. Después de esto, se marcha. Ross va a una playa lejana y con tristeza tira la cama hecha de ramas. El nido puede verse como una representación de la infancia de Brillo, una etapa en la que dependía completamente de Ross para sobrevivir. Al soltar el nido en el mar, Ross está dejando ir esa dependencia, reconociendo que su relación con su hijo ha cambiado para siempre. Esto claramente le causa un dolor profundo, pero también entiende que es un paso necesario en su desarrollo. En el crecimiento de Brillo vemos su transición de la infancia a la adolescencia. Las instrucciones de la zarigüeya a Ross, alimentarlo, nadar y volar, son una metáfora del proceso de maduración. Alimentarlo representa los cuidados básicos. Enseñarle a nadar simboliza las habilidades esenciales para su autonomía. Y volar representa la adultez cuando los hijos dejan el nido para construir sus propias vidas. Pero la adolescencia también trae consigo tensiones inevitables. En esta etapa, los adolescentes buscan un grupo al que pertenecer y la necesidad de aceptación social y de definir una identidad se vuelven cosas muy importantes. Así como lo vemos en Brillo al tratar de socializar con los otros gansos. Sin embargo, a Brillo lo rechazan, se burlan y lo insultan por su apariencia y por su forma de ser, lo que lo lleva a redirigir su frustración hacia su madre. Es irónico que muchas veces proyectamos nuestro dolor hacia las personas que más han hecho por nosotros, ya que son las que creemos que siempre estarán ahí. Esta ingratitud es una parte inevitable y a menudo dolorosa de la maternidad o paternidad, porque los padres suelen ser el refugio seguro donde los hijos descargan sus emociones, incluso cuando estas no son justas. En eso, la tristeza de Ross es interrumpida por un descubrimiento sorprendente. Encuentra los restos de otros robots como ella que también cayeron en la isla, pero nunca fueron activados. Impactada, Ross arma uno de ellos y de su cabeza emerge un proyector que le revela todo el funcionamiento de su especie, el cual es servir a los humanos cumpliendo con cualquier tipo de tarea que se les sea ordenada. Uno de los robots logra encenderse. De inmediato sigue el protocolo programado y pregunta qué tarea puede cumplir. Ross le explica que necesita ayuda para completar una tarea que se ha vuelto imposible de realizar. Le cuenta que ahora sus respuestas a los problemas dependen de soluciones improvisadas. Antes las soluciones venían de su cabeza, pero ahora provienen de su pecho, apuntando a su corazón. El robot se pregunta qué tarea podría no tener solución, dado que ellos poseen el procesador más avanzado de la historia, capaz de recopilar toda la información acumulada por la humanidad. Pero Ross responde: tengo un hijo. El robot se preocupa y realiza un diagnóstico, descubriendo que Ross ahora siente y ha reescrito su propia programación. Le dice que está en el lugar equivocado y se ha convertido en algo que no debería ser. Este momento en la historia de Ross conecta perfectamente con lo que nos dijo la zarigüeya al inicio, cuando escuchó a Ross quejarse de no tener la programación para cuidar a Brillo. La zarigüeya respondió con una cachetada de realidad. Nadie la tiene. A veces se puede llegar a tener una percepción errónea de que el instinto maternal es algo innato y automático.
básico. Ser madre o padre no viene con un manual de instrucciones. Mucho de lo que implica la maternidad y la paternidad se aprende sobre la marcha, improvisando y guiándonos más por el corazón que por cualquier conocimiento previo. Por eso me parece brillante que la película ponga un robot en esta situación. Uno diseñado a resolver tareas con todo el conocimiento acumulado del mundo y con el procesador más avanzado de la historia, y aún así no tenga la más mínima idea de cómo hacerlo. Ser padre o madre es un camino lleno de improvisaciones, aciertos y errores, y no es un título que se otorga simplemente por engendrar. Es un rol que se gana con amor, dedicación y cuidado. Así que me parece propio reconocer a todas esas madres que no son biológicas, pero que aún así son madres. Antes de apagarse, el robot le entrega un transmisor en perfecto estado, con el que Ross podrá volver a la fábrica. También le dice que ahí encajará, porque es donde realmente pertenece. Ahora vemos a Ross al borde de un precipicio pensando si debe volver a la fábrica o no. Le cuenta al zorro que lo ha arruinado todo y cree que si regresa, tal vez encuentre un lugar donde puedan arreglarle la pierna. Y además, quizá haya alguien que la necesite. Declara, quizás haya alguien pequeño que necesite mi ayuda. Esta frase me conmovió muchísimo porque denota dos cosas. Uno, el deseo de encontrar un nuevo propósito, y dos, su miedo a volverse irrelevante. Cuando dedicamos nuestra vida a una misión, como la crianza o cualquier forma de cuidado, la transición que ocurre cuando ese propósito parece completarse puede sentirse como un golpe que desestabiliza nuestras vidas enteras. Para Ross, la idea de volver a la fábrica en el fondo es una búsqueda de algo que le permita seguir utilizando lo que descubrió en sí misma, su capacidad para proteger, cuidar y dar sentido a su existencia a través del servicio a los demás, o en aspectos más generales, de seguir teniendo un propósito. Y estoy seguro que muchas personas podrán sentirse identificadas con este proceso emocional, el de experimentar una crisis de propósito en momentos donde uno de los pilares fundamentales de tu vida sufre un cambio importante. Padres que ven a sus hijos crecer y volar por su cuenta, personas que se jubilan tras una vida de trabajo significativo, o quienes se enfrentan a la pérdida de algo que definía su identidad. En todos estos casos puede surgir la pregunta: ¿y ahora qué? Pregunta que tocaremos más adelante. Finn se acerca para apoyarla y tratar de hacer que entre en razón. Pero antes de que pueda continuar, mira en el cielo a una parvada de gansos volando, lo que les recuerda que ya casi es momento de que Brillo aprenda a volar. Ross se niega a volver porque cree que será rechazada una vez más, pero el zorro le da unas palabras de aliento y logra convencerla de ir a ayudar al joven Brillo. Finn y Ross intentan ofrecerle ayuda, pero él la rechaza rotundamente, diciendo: cualquier tarea que creas que estás haciendo, ya terminaste, te puedes ir. Estas palabras tienen un efecto en el sistema de Ross que parece desactivar su tarea. A pesar de esto, Ross se pone firme y le dice a su hijo que su vida no es negociable y que después de que aprenda a volar podrá ir a donde quiera. Es así como ambas criaturas se embarcan en la misión. Ross analiza el vuelo de otros gansos, crea una pista de despegue e incluso corre junto a Brillo para darle impulso, aunque se esté lastimando en el proceso. Lo menciono porque en una caída vemos que Ross pierde aceite, pero parece que no le importa con tal de que Brillo logre su misión. Los resultados son buenos, pero no suficientes. Ross no se rinde y busca un tutor para su hijo, un halcón que lo motiva y le enseña lo necesario para volar. Todo esto, claro, con el buen Finn a su lado, quien siempre ha estado ahí para apoyar a Ross, desde el día en que la ayudó a contarle el cuento de Cuna Brillo, como los momentos donde ha estado para apoyarle emocionalmente. Aunque no sé si lo podríamos llamar un padre directamente, en lo que Finn indudablemente se ha convertido es en una pareja de apoyo, una pareja de crianza, un rol del que poco se habla, pero es de suma importancia. En su forma tradicional, en la crianza, mamá y papá suelen asumir roles diferentes. Muchas veces es el hombre quien se encarga de proveer recursos y la madre, especialmente en los primeros años de vida de un bebé, a menudo es quien desarrolla un vínculo especial con el bebé y es quien suele tener más facilidad para sostenerlo físicamente y atender sus necesidades más básicas e inmediatas. Pero ¿quién sostiene a la madre? Ahí es donde entra la pareja o las figuras de apoyo, ya sea el padre, otra madre, un familiar o alguien de confianza. Este rol es clave, pero los estereotipos y las expectativas sociales y las expectativas personales muchas veces limitan al padre, en su forma ideal, a tareas prácticas: aportar dinero, ayudar con cosas específicas del hogar o encargarse de lo logístico. Y sí, claro, estas acciones son importantes, pero quizás el verdadero sostén va más allá de ese tipo de cosas físicas. La crianza requiere también un apoyo emocional profundo para que la madre pueda sentirse escuchada, comprendida y respaldada, en especial en estos primeros momentos donde el cansancio físico y emocional son algo constante. Y el sostén emocional no tiene que ser algo complicado. A veces basta con escucharla sin interrumpir, validar cómo se siente sin restarle importancia o simplemente dejar que se desahogue sin temor a ser juzgada. Gestos simples, como un abrazo en el momento justo, ofrecerse para cuidar al bebé un rato o preguntar de verdad ¿cómo estás?, pueden marcar realmente una gran diferencia. Y no siempre tienes que estar ahí físicamente. A veces una llamada rápida desde el trabajo para preguntar
preguntar cómo va el día, un mensaje de ánimo o cualquier detalle que le haga saber que no estás sola puede ser igual de poderoso. No se trata de solucionar todo, sino de ser un apoyo constante, alguien en quien pueda confiar mientras enfrenta los retos diarios de ser mamá. Y me parece importante fijarnos en la palabra sostén porque se entiende mejor lo que implica. Cuando la madre se desahoga con la pareja de crianza, que saca de sí todos esos sentimientos y frustraciones a través de palabras, al escucharlo, la pareja le ayuda a cargar, a sostener esas preocupaciones. De esta manera, ambos comparten el peso emocional y se ayudan mutuamente. A los pocos días, Ross conoce a Longneck, un ganso que liderará la próxima y última migración. Esta será en una semana y le dice a Ross que si quiere que Brillo se una a ellos, necesitará entrenar aún más su resistencia. Le recuerda que es increíble que haya sobrevivido, pero sabe que su corazón es más grande y fuerte que sus pequeñas alas. Brillo continúa entrenando gracias a la ayuda de Ross, quien lo alienta a seguir y le facilita las cosas. Por ejemplo, vemos que para que el ganso pueda practicar sin parar, ella está ahí día y noche iluminando el camino y sosteniendo un plato con comida. Finalmente, el día de la migración llega. Ross y Brillo se reúnen con Longneck, quien prepara a todos. Antes de partir, Longneck le dice a Brillo que debería estar agradecido, ya que esto no hubiera sido posible sin la ayuda de Ross. No solo por enseñarle a volar, sino porque si Ross no hubiera eliminado por accidente a la familia de Brillo y se hubiera hecho cargo de él, Brillo no habría sobrevivido en la naturaleza con la condición con la que nació. Sí, puede que hubiera nacido y hubiera sobrevivido unos días, pero si Brillo está aquí hoy a punto de ser un ganso grande, de ser alguien inteligente y de ser un ganso que está a punto de migrar, es por Ross. Al escuchar y entender esto, algo en lo más profundo de Brillo se estremece. Hace algún tiempo leí un concepto de un filósofo alemán llamado Martin Heidegger, quien decía que la muerte es la posibilidad que imposibilita cualquier posibilidad de ser. Una vez que la muerte llega, cualquier posibilidad para el individuo se anula, ya que sin vida no queda nada por hacer. Mientras estoy vivo, estoy abierto a múltiples posibilidades, pero cuando la muerte llega, todas mis posibilidades dejan de existir. Así que me pregunté, si la muerte cierra todas mis posibilidades, ¿qué es lo que las abre o las hace posibles? Al inicio podríamos pensar que lo que posibilita cualquier posibilidad es lo contrario de la muerte, es decir, la vida. Pero si lo pensamos un poco, esto no es así. El simple hecho de nacer no te asegura poder ser. Al fin y al cabo, muchas personas mueren antes de siquiera tener conciencia de su existencia. Es solo si sobrevivimos estas primeras etapas que más posibilidades de ser se van abriendo conforme crecemos. ¿Y cuál es la única manera de sobrevivir estas etapas donde somos seres indefensos que no podemos ni caminar, ni protegernos, ni comer? Pues es a través de otro ser humano que nos dé amor, quien casi siempre es la figura materna. Si al nacer fuéramos abandonados y nadie nos cuidara, nos diera abrigo y nos alimentara, moriríamos rápidamente, cerrando cualquier otra posibilidad. En esos primeros momentos necesitamos de otro ser humano que se apiade de nosotros, que nos cuide y nos dé afecto para poder desarrollarnos, tomar conciencia de nosotros mismos y relacionarnos con el mundo. Este otro suele ser la madre, como dije, aunque puede ser cualquier figura que asuma ese rol clave en la vida de un infante. Obviamente existen casos de personas que logran crecer con un amor extremadamente limitado, pero las posibilidades de ser de esas personas suelen ser muy restringidas. Y aunque esto no es una condena, para abrirlas se requiere de amor. No exclusivamente la madre biológica, sino de cualquier figura significativa desempeñando actos de ese rol a lo largo de tu vida. La indiferencia y el maltrato cierran las posibilidades de ser, mientras que el amor las abre, para que un ser humano pueda desarrollarse y expandir sus posibilidades, incluso dentro de sus propias limitaciones. Necesita ser amado. Ahora, ahí te va lo más increíble de todo. La palabra amor proviene del latín y se forma a partir de la raíz indoeuropea ama, el sonido con el que un infante llama a su madre, y el sufijo or, que en latín indica el resultado de una acción. Así, en un sentido literal, amor significa actividad de la madre o el efecto de la acción de la madre. Entonces, volviendo a la pregunta, si la muerte es aquello que imposibilita cualquier posibilidad de ser, ¿qué es aquello que abre las posibilidades? El rol de una madre, que es, por definición, amor. Podríamos definir al amor dentro de estos roles maternos posibilitadores como alimentar lo suficientemente bien al hijo, amarlo lo suficientemente bien y contenerlo emocionalmente lo suficientemente bien. En esencia, es el deseo genuino de buscar el bienestar de la otra persona. Estas posibilidades de ser existen incluso dentro de nuestras limitaciones, ya que al fin y al cabo todos estamos limitados por una u otra razón. En el caso de Brillo, sus limitaciones eran físicas
físicas. Pero incluso con esas limitaciones, el amor y el cuidado de su madre le abrieron posibilidades de ser. Y esta idea del amor como posibilitador va más allá de la infancia. Si lo piensas bien, a lo largo de nuestra vida hemos enfrentado situaciones complejas y complicadas, pero también hemos encontrado personas que nos han amado y que gracias a ese amor hemos podido salir adelante. No me refiero a un amor romántico necesariamente, sino a un amigo que nos escuchó, una figura mayor que nos dio un consejo, una pareja que buscó lo mejor para nosotros o un terapeuta que nos comprendió. Todas estas son, de cierta forma, actividades de la madre personificadas en otros a lo largo de nuestra vida y que nos brindaron más posibilidades de ser. La migración comienza y Ross le dice a Brillo que ya no estará ahí cuando él regrese, algo que le parte el corazón al pequeño ganso. Para despedirse, Brillo le pide a Ross un pequeño empujón y ella acepta. Ross corre con Brillo en su hombro a través de los cientos de gansos que emprenden vuelo, ayudándolo tal y como lo ha hecho desde que el pequeño nació. Pero cuando el momento llega, Brillo abre sus alas y emprende su propio camino, esta vez sin la ayuda de su madre. Ross lo sigue desde tierra hasta un precipicio donde el camino se termina y Brillo da una pequeña vuelta para verla por última vez. Vemos que está a punto de irse y que Ross sigue sentada en el mismo precipicio. Ahí tiene una conversación con Fink, a quien le pregunta cómo puede saber si ama a alguien. Fink responde que, si es así, probablemente debería decírselo, aunque Ross sabe que ya es demasiado tarde. Los animales de la isla entran en estado de hibernación. Se reúnen con sus familias, se meten en sus madrigueras y se preparan para dormir en sus cuevas, ya que el frío que viene es brutal. Como Ross ya ha completado su tarea, activa su localizador para que vengan a buscarla. Crecer, cuidar, proteger, construir un hogar y finalmente enseñarle a volar fueron los motivos de vida de Ross. Esas eran las razones por las que se despertaba cada día. El propósito que le daba sentido a su existencia y le proporcionó un sentido de utilidad la hizo sentir valiosa y necesaria, algo que seguramente le brindó una felicidad inmensa durante mucho tiempo. Este propósito transformó su vida y sus sacrificios en algo significativo, lo que la motivaba a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. El sacrificio de Ross está simbolizado de manera literal a lo largo de la película, a medida que vemos su deterioro físico. Perdió una pierna, comenzó a sangrar líquidos y terminó golpeada y arañada en su misión de cuidar a Brillo. Sin embargo, este deterioro no fue una tortura, sino una entrega voluntaria, un sacrificio que hizo por amor a su hijo. En definitiva, Brillo se convirtió en la fuente de sentido más grande en su vida, si no es que la única. Toda la existencia de Ross giraba en torno a él, pero ahora que Brillo ha emprendido el vuelo, literalmente Ross enfrenta una crisis existencial muy profunda. Muchas madres, especialmente en circunstancias donde las condiciones lo exigen, dedican toda su vida a sus hijos. Sin embargo, cuando estos dejan el nido, lo que muchas veces queda es un vacío profundo, una sensación de pérdida de identidad y propósito que puede ser devastadora. Imagínate, si todo el sentido de tu vida ha girado en torno a cuidar de tu hijo y de repente él se va, ¿qué queda? ¿Cómo se siente una madre después de eso? Y sobre todo, ¿ahora qué? Bueno, la respuesta muchas veces es que cuando un pilar fundamental de sentido se cae, toca construir más pilares que te den un propósito. Ahora que Brillo es independiente, Ross debe aceptar que ser madre ya no será lo mismo que antes. La relación no desaparece, pero se transforma en algo diferente. En esta transformación, Ross también tiene que ajustar su vida y su propósito, aprendiendo a encontrar nuevas fuentes de sentido y en última instancia descubriendo que esta crisis no es solo un final, sino también una oportunidad para un nuevo comienzo. Por otro lado, vemos que Brillo, junto con el resto de la parvada, continúa con la migración. El problema es que durante el vuelo una tormenta los atrapa, así que tienen que descender a la tierra para encontrar refugio. Las aves terminan en una especie de edificio agrícola donde hay robots iguales a Ross trabajando en los campos de cultivo. Sin embargo, estos robots detectan a las aves como contaminantes, así que intentan destruirlas. Las aves entran en pánico, pero Brillo mantiene la calma ya que conoce estas máquinas. Al verlo calmado, Longneck le indica que dirija la parvada hacia la salida. Brillo toma control y lo hace, esquivando láseres, puños y más máquinas. Afortunadamente, la parvada logra salir con vida, o al menos casi todos, ya que Longneck pierde la vida al salvar al resto de sus alumnos. Mientras todo esto sucede, vemos que Ross no abandonó la isla, sino que se quedó en la casa que construyó, en la cual también está Fink. Ross comenta que decidió apagar su transmisor porque, aunque cree que Brillo no quiere que esté ahí, necesitaba saber si él lo había logrado. El gesto de apagar el transmisor es muy importante porque nos da a entender que lo que Ross siente y hace por Brillo dejó de ser por su programación de cumplir tareas. Recordemos que su programación de cumplir tareas le indicaba que en el momento que Brillo pudiera volar por sí solo, Ross dejaría de estar a su cuidado. Pero vemos que no es así. La tarea ha terminado, pero la preocupación por el bienestar de su hijo jamás terminará. Un claro guiño a que una vez que se comienza a ser madre, jamás se deja de serlo. Ambos continúan conversando y Ross se da cuenta de que el invierno que ha azotado la isla es el peor en años y que los animales afuera morirán congelados. Por esta razón, Ross decide ayudarlos a todos. Fink no quiere hacer nada, así que Ross le pregunta por qué desea eliminar a todos. Fink responde que es porque no le caen bien. Ross le explica que ella también es odiada por todos ahí, pero que solo ellos pueden ayudarlo.
capítulos, cerrando con a veces la vida es muy curiosa. Es así como entre Fink y Ross buscan y rescatan a cada uno de los animales de la isla y sus familias, poniéndolos a salvo en la casa que Ross construyó. Tanto los animales que fueron buenos con ella como a quienes la trataron mal. El problema es que ahora la casa está tan llena de animales, presas y depredadores que es un caos y los animales tratan de devorarse unos a otros. A Ross le queda tan poca energía que apenas puede hablar, así que Fink toma el mando y pone en orden el lugar. Una vez que lo escuchan, dice las siguientes palabras: si salen, morirán, y si no se comportan aquí dentro, también lo harán. Ese monstruo del que todos huían y maltrataban se llama Ross y solo estaba tratando de criar a un hijo. Además, es gracias a ella que están vivos. Ross toma la palabra y declara: sé que todos tienen instintos que los mantienen vivos, pero a veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en más que aquello para lo que fuimos programados. Todos los animales prometen una tregua, al menos mientras pasa el invierno, y duermen en paz. Una vez que el invierno pasa, vemos que Ross vuelve a encenderse y lo primero que hace es correr para ver si Brillo ha regresado. Lo ve a lo lejos y se alegra de que esté vivo, pero en lugar de correr a abrazarlo, mantiene su distancia, ya que se ha dado cuenta de que ahora es querido y respetado por los demás gansos y no quiere que su presencia los vuelva a asustar. Quien sí saluda a Brillo es Fink, que no puede estar más feliz de verlo. Ross sabe que su pequeño ganso ha encontrado el lugar al que pertenece, por lo que decide alejarse. Por la noche, mientras Ross camina, una nave gigante llega a la isla y de ella baja un robot que le dice a Ross que han venido por ella. Le comenta que es un robot muy especial, ya que es muy extraño que haya seguido instrucciones y tareas en un lugar donde en teoría nadie puede dárselas, así que quieren estudiarla. El proceso continúa, pero cuando Ross está por subir a la nave, Fink llega para decirle que Brillo quiere hablar con ella, ya que tiene algo muy importante que decirle. Ross escapa para poder ver a su pequeño una última vez, pero la nave libera a decenas de robots para capturarla. Los animales del bosque tratan de defender a Ross atacando a los robots, pero nuestra protagonista finalmente es capturada y subida a la nave, donde la colocan en una silla y comienzan a extraerle toda la memoria. Ross suplica que al menos la dejen quedarse con un solo recuerdo, pero esta petición no le es concedida. Al mismo tiempo, Brillo, junto con el resto de las aves, intercepta la nave donde tienen capturada a Ross. Brillo logra entrar y encuentra a Ross, pero ahora ella está muy dañada y no responde. Se acerca tímidamente a su pecho, se recuesta y exclama: lo que pasó no es tu culpa, pero que trataras de arreglarlo hizo toda la diferencia. Te amo, mamá. Estas palabras de alguna forma reactivan a Ross, quien exclama: yo también te amo. La nave está a punto de estallar, así que deben salir de ella. El problema es que debajo de ellos el bosque está en llamas. La altura es inmensa y Brillo se ha roto una ala, por lo que ya no puede volar. Ross, transmitiéndole confianza, le pide que no tenga miedo y luego se deja caer al vacío con su pequeño en brazos, viendo los recuerdos de cuando él era solo un bebé. Para salvar la vida de Brillo, Ross abre su torso y se arranca su propio centro de poder. Brillo pregunta por qué, si es algo que necesita, pero Ross, mientras lo abraza, responde: tengo todo lo que necesito. Acto seguido, mete a Brillo en su tórax y se impacta contra la tierra. Aquí vemos un acto que puede considerarse la máxima expresión de amor: dar tu vida para salvarla de alguien más. Este sacrificio va en contra de lo que podría llamarse nuestra programación o instinto primario como seres vivos: existir. El propósito último de cualquier ser es la supervivencia. Este es el instinto más fundamental, el núcleo más básico de nuestra existencia. Sin embargo, ser madre o padre muchas veces implica algo que desafía esa programación, y eso es poner las necesidades y la seguridad de otro por encima de las nuestras, incluso a costa de nuestra propia vida. Ross, en este acto final, además de superar su programación como robot, también trasciende cualquier tipo de programación egoísta o instintiva que define la existencia. La maternidad y la paternidad nos exigen reprimir nuestras necesidades más básicas para cuidar, proteger y priorizar a otro ser. En la crianza diaria, este tipo de sacrificio se manifiesta de maneras más pequeñas, pero igualmente poderosas. Una madre o un padre que se levanta a las 3 de la mañana para alimentar a un bebé, a pesar del agotamiento, está superando su necesidad básica de descansar. Un padre que sujeta el cabello de su hijo mientras vomita, resistiendo sus propios impulsos de náusea, o una madre que respira profundamente para no gritar durante una rabieta, está reprimiendo impulsos instintivos para priorizar el bienestar de su hijo. Estos actos, aunque parezcan cotidianos, ejemplifican un constante desafío a nuestra programación más básica. Al mismo tiempo, el resto de los animales se unen para derribar un árbol gigante con el cual desvían el cauce de un río y logran apagar el incendio. Cuando el infierno pasa, vemos que Ross emerge del agua junto con Brillo, quien está intacto. Al ver el bosque y su hogar reducido a cenizas, Ross comenta que volverán a buscarla. Los animales dicen que la defenderán las veces que sea necesario, pero ella dice que no será necesario, ya que para proteger lo que ama, regresará a la fábrica por su cuenta. Brillo se asusta porque sabe que borrarán sus memorias y por lo tanto su esencia, pero su madre lo calma, recordándole que incluso en la nave, cuando estaba completamente apagada, logró escuchar sus palabras, ya que no estaba escuchando con los oídos, sino con el corazón. Agrega que el verdadero triunfo de los animales del bosque no
fue salvarla, sino unirse como isla. A los días, Ross vuelve a activar su localizador y la empresa viene por ella para llevarla a trabajar de nuevo en los campos de cultivo. Tiempo después, vemos que los animales de la isla lograron superar sus instintos más básicos y pudieron vivir en comunidad. Al final, vemos que Fink les cuenta un cuento a los más pequeños de la isla y dice algo así: había una vez una isla con toda clase de animales que luchaban, huían, se escondían, pero sobre todo que vivían asustados. Y entonces, de repente, un robot cayó del cielo. Tenía ideas muy extrañas. Creía que ser amable servía para sobrevivir. Y tenía razón. Cuando escuché este pasaje y pensé en Ross, me acordé un poco de la historia de Jesús, quien también se rodeó de los excluidos y trajo un mensaje de amor y bondad que desafiaba la lógica de su tiempo. Ross hace algo similar. Se acerca a los marginados como Fink y Brillo y enseña que la bondad no es una debilidad, sino una estrategia de supervivencia. Algo así como el ya conocido ama a tu prójimo como a ti mismo. Este principio que Ross practicó en su comunidad la cambió por completo. Al principio los animales de la isla veían la bondad como una debilidad, algo incompatible con su intento de sobrevivir cada día. Pero a medida que Ross demostró que la bondad y el amor pueden unirlos y mantenerlos a salvo, la comunidad comenzó a transformarse. Dejaron de ser individuos aislados y egoístas y se convirtieron en un colectivo unido, capaz de superar desafíos mayores. Por supuesto, los animales no humanos son incapaces de superar sus instintos, pero en la película sirven como representaciones de la especie humana. El amar a tu prójimo es posiblemente el mandato más importante de toda esta corriente de pensamiento cristiana y de muchas otras doctrinas en el mundo, porque al mismo tiempo es el más difícil de cumplir. Cuanto más se insiste en algo, es porque menos se practica. La insistencia en amar al prójimo muestra nuestra resistencia natural a hacerlo, una resistencia que surge de nuestra programación más básica, la supervivencia individual. Desde una perspectiva racional, amar al prójimo puede parecer ilógico. ¿Por qué debería amar al que me insultó, al que se aprovechó de mí o al desconocido que podría traicionarme? Pero precisamente por ir en contra de nuestros impulsos más básicos, esta instrucción es única. En esencia, sostiene el fundamento de lo que nos hace humanos. Nuestra esencia más íntima descansa en la necesidad que tenemos unos de otros. No somos islas, somos seres profundamente interconectados y nuestra humanidad se manifiesta plenamente en nuestra capacidad de preocuparnos por los demás, ya que, como dice la frase, soy humano y nada humano me es ajeno. Así que, como se nos ha pedido por miles de años, amemos al prójimo. Y esto no se trata de religiones, sino de algo mucho más profundo. Sé que puede ir en contra de nuestra naturaleza, que es complicado y que a veces parece absurdo, pero tal vez en esa contradicción radique nuestra mayor virtud. Quizás del cumplimiento de esta instrucción dependa no solo la supervivencia de nuestras comunidades, sino de nuestra humanidad misma. Al final vemos cómo Brillo va a visitar a su madre a los campos de vez en cuando y que ese amor permanece a pesar del tiempo y la distancia, recordándonos que la misión de cuidar, procurar y preocuparte por tus hijos es una que nunca termina. En su forma ideal, el amor por un hijo no es solo una tarea que se cumple y listo. Es una misión y un rol que se asume con el corazón hasta el día en el que éste deje de latir. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.